Bueno, hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, Perfecto. Mucho gusto, Guillermo, ¿cómo le va? Hola, tal. Gerardo. Hola, Marcela. ¿Qué tal, Mucho gusto a Víctor? todos. Buenas tardes. Bueno, eh, vamos a dar por comienzo a este cuarto café coloquial de esta usina Renaciendo. ¿Ok? Yo me presento, mi nombre es Vito Campagnoli, tengo 19 años y soy estudiante de abogacía. Eh, y les voy a hablar un poco de Renaciendo. Renaciendo es un espacio de formación abierto, eh, dispuesto a fortalecernos en el compromiso de ciudadanos. Y a través del diálogo, la educación y el pensamiento crítico, es que en el encuentro de hoy nos proponemos dialogar acerca de las siguientes cuestiones, que son la tecnología y la política con sus posibilidades democráticas y sus riesgos autoritarios. Así que bueno, ya dando por comienzo, eh, hoy en la charla de hoy estará Martín Parcelis, que es el profesor de investigación en la UCA, y también tenemos el gran honor de Guillermo Lustó, que es el presidente del Instituto Interamericano para la Democracia. Así que bueno, mucho gusto a todos, ya veo que ya somos bastantes, y bueno, ahí lo vi a Martín, lo acabo de ver, mucho gusto, ¿cómo estás? Y bueno, ya podemos empezar, se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Genial, entonces arrancamos con la primera pregunta. Disculpen la demora. Eh, Guillermo, ¿escuchas bien, no? Sí, perfectamente. Guillermo, ¿qué es la calidad institucional hoy por hoy? ¿Y qué relación tiene las nuevas tecnologías en manos de los ciudadanos para lograrla o proporcionarla? Mira, para hablar de la calidad institucional, lo primero que hay que hacer es hablar del sistema democrático como tal. Y ya había dicho Wittgenstein al principio del siglo XX que si nos ponemos de acuerdo en el uso de las palabras es posible que desaparezcan las discusiones meramente superfluas. Efectivamente, con la democracia pasa eso, es un término muy polisémico que ha sido utilizado de muchas maneras, pero a finales de la Guerra Fría aparecía que el sistema democrático era el único posible. Y habían hablado inclusive muchos diciendo que el caso, por ejemplo, que había planteado Linz, que era el único sistema en camino, o el caso posiblemente que había planteado también Fares Zakaria, que era el único posible que había, que era la única posibilidad que había. Pero a partir de ese momento la cosa se ha comenzado a desfigurar, ha habido muchas críticas, han aparecido una cincuentena de trabajos académicos muy importantes que han puesto en tela de juicio la democracia como tema. Uno de esos, creo que el más importante que se ha planteado fue el primero que la llamó democracia, que fue Fares Zakaria, cuando Bush decidió la invasión a Afganistán, planteó el hecho de que era posible que, aun cuando Bush tuviera razón en imponer una democracia electoral en Afganistán, seguramente el resultado sería muy, muy negativo para Estados Unidos, porque no tenían los demás contenidos de la democracia. Es decir, ahí fue la primera vez que se puso en duda el sistema de la democracia como tal. Pero paralelamente a eso, a fines de la década de los 70, aparecieron una cantidad de libros muy importantes que nos hicieron repensar la democracia. Creo que el más importante de todos fue un libro de Bryan Caplan, que se llamaba El mito del votante racional, en el cual él justificaba y daba razón a la actitud del votante de no poner demasiado esfuerzo en capacitarse para votar, porque no tenía mucho sentido en la relación que tenía que ver con el esfuerzo puesto para poder interpretar algo. Y creo que eso empezaron a poner una cantidad de libros muy, muy interesantes que pusieron en duda la discusión del tema. Uno fue un canadiense que estaba en Harvard, Michael Ignatieff, que también planteó el tema, lo mismo, si valía la pena plantear los términos de la democracia en esos términos. Y entonces aparecieron dos negaciones de la democracia como tal, dos negaciones muy aisladas. La primera es la China,
Los chinos creen que la democracia es un sistema de aficionados, un sistema que no garantiza que el que llegue en buenas condiciones. Y el sistema que ellos tienen, que es el de la meritocracia, es un sistema que hace que cada candidato que llega a la elección de presidente tiene ya una constitución con equipos, con una carrera ascendente, ha demostrado ya algún tipo de capacidad a lo largo del tiempo y llega en unas condiciones muy superiores, cosa que no ocurre con la democracia tal como ellos la miran. Y el otro sistema que niega la democracia, por supuesto, es la teocracia, especialmente la musulmana, que creen que el poder viene de Dios y que no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Pero esto que aparecía como dos negaciones a la democracia como tal, ahora es una cosa más compleja, porque aparece que hay dos tipos de democracia, las dos se llaman a sí mismo democracia. Una es la democracia que nosotros conocemos como representativa, liberal, y otra es una democracia que ha terminado por llamarse iliberal, como la bautizó Fares Zakaria y lo ha aceptado Orbán de un día. Es una democracia que no tiene los conceptos de liberal. ¿A qué le llamamos la democracia liberal, tal como la pensamos nosotros? Es la democracia en la que hay una constitución que es antimayoritaria, una constitución en la cual tiene una corte que la respalda, que la cuida y que puede ir en contra de las mayorías circunstanciales. Y eso va unado al concepto de Montesquieu de la separación de los poderes y del equilibrio de los poderes entre sí. Entonces, ese sistema representativo, democrático, liberal, constitucional, es un sistema que el otro sistema, el llamado directo de la democracia, lo ataca como tal, llamándose a sí mismo democracia auténtica. Y esto, que podría ser una discusión doctrinaria, se ve resuelta en la Carta Interamericana Democrática, donde en el 2001 se firmó un convenio entre todos los países de América Latina, en la cual se resolvió promover la democracia representativa y se establecieron los elementos esenciales de la democracia representativa, las votaciones libres, sin ningún tipo de interferencia, la libertad individual, el derecho a la división de los poderes, la independencia del Poder Judicial y la libertad de expresión y de prensa. Con lo cual parecía que en América Latina, con la Carta Interdemocrática, había tomado definición por un tipo de democracia. Lamentablemente, el periodo de Insulza hizo caso omiso de ese tipo de interpretaciones y estableció una distinción en la cual él creía que la democracia estaba en peligro cuando un gobierno establecido era derrocado. Y así pasó en el tema de Honduras y en otros casos. Pero una vez tuve oportunidad de preguntarle en un panel en la mesa redonda a Insulza si alguna vez había pedido permiso para ir a ver a un país en las cuales no existieran las condiciones que establecía la Carta Democrática, y me dijo que no creía que la Carta la autorizaba, aunque la Carta se autoriza previo permiso del gobierno para ir a ver si efectivamente se dan las condiciones de garantías democráticas que la Constitución establecía. De esta manera que la Carta no sirvió para ese momento, por Insulza. Ahora tienen una actitud totalmente diferente con Almagro, donde Almagro parece más dispuesto a establecer cuáles son las condiciones que tienen que ver con la democracia. Bueno, Guillermo, pero hay una cantidad disculpe, lo interrumpo sí. un poco, es que no me quiero ir de la pregunta y también le quiero consultar a Martín Parcelli, si estás escuchando. También te quería preguntar vos qué opinabas acerca de esta calidad institucional. ¿Hay una relación con las nuevas tecnologías? ¿Y está en manos de los ciudadanos para poder lograrse? ¿Qué pensás, Martín? Sí, está relacionada. Lo que pasa es que en general siempre hay que hacer un poco de docencia porque las relaciones entre política y tecnología no suelen ser muy evidentes, ¿no? Claro. Por lo general, miramos a las tecnologías como algo estrictamente instrumental, ¿no? Entonces, bueno, resuelve un problema, no resuelve un problema, hace más eficiente algún proceso y nada más. Si tengo un ratito, puedo contar por ahí 2 o 3 relaciones no tan evidentes que creo que podrían ayudar un poco a entender esto. Primero, cuando hablamos de tecnologías, nuevas tecnologías hay muchas. En general las asociamos a cuestiones digitales, aplicaciones, celulares, telecomunicaciones, pero en realidad
La edición genética también es una nueva tecnología, como tantas otras, ¿no? Si pensamos en la vacuna contra el COVID, finalmente es una tecnología, por supuesto con una fuerte relación con la ciencia, con la investigación científica, pero también es una tecnología. Entonces, entendiendo que por tecnología no hablamos solamente de cuestiones digitales, sino de cosas muchísimo más amplias, yo trataría de organizar estas relaciones en tres. Una, la política científico-tecnológica, que bueno, estamos más o menos acostumbrados a escucharla, ¿no? Es decir, todos los países semidesarrollados a desarrollados tienen algún tipo de esfuerzo político orientado al fomento de la formación de perfiles científicos, perfiles tecnológicos. Argentina, por alguna razón extraña, porque como siempre vamos renovando ciclos casi fundacionalmente, hay ciertas cosas que fueron manteniéndose, como por ejemplo los perfiles de investigación en energía nuclear o incluso en genética, donde Argentina tiene un lugar muy destacado. En actividades espaciales, hay solamente 2 países del Cono Sur que son países espaciales, como Brasil y Argentina. Es decir, hay un desarrollo de capacidades. De hecho, la vacuna contra el COVID tiene que ver con eso, tiene que ver con capacidades científicas y con capacidades tecnológicas de privados. Es decir, que tanto la ciencia y la tecnología requiere de capacidades. Ahora, no me interesa tanto ese aspecto, que es un aspecto más o menos conocido. Otro aspecto que les diría que casi decorativo para la charla de hoy, tiene que ver con que hay tecnologías que desde su propia concepción generan determinada necesidad de organización social. Por ejemplo, una central nuclear requiere que un gobierno de la central absolutamente autoritario, ¿no? Es lo que pasa con el capitán de un barco. Donde manda capitán no manda marinera, ¿no? Esta vieja frase tiene que ver con una organización social asociada a determinados artefactos o procesos tecnológicos. Pero la que más me interesa, que creo que es la que puede abrir una puerta mucho más clara a la relación con la ciudadanía, es la idea de la tecnología como forma de orden social. Y acá es donde la cosa se pone poco evidente, aunque hay casos que son muy interesantes. Uno de los casos paradigmáticos que está muy estudiado y muy documentado son los puentes de un señor que se llamaba Robert Moses, que hizo un montón de puentes, pero en un camino que iba de New York a Long Island, que sigue yendo, le encargaron el diseño de unos puentes, que esos puentes finalmente fueron aprobados por el gobierno y se construyeron, que básicamente unía la ciudad con una zona de esparcimiento. Si uno transita ese camino, delante de cada puente hay un gran cartel que nos avisa sobre el paso bajo que tiene cada uno de esos puentes. Y entonces uno dice, ¿por qué se le ocurrió hacerlos tan bajos? Bueno, resulta que la altura de los puentes no es un problema, porque vemos construcciones romanas que con un poco de piedra han logrado alturas fenomenales hace 2000 años. Es decir, que no había un problema técnico. La decisión tenía que ver con otro criterio. ¿Y cuál era el otro criterio? El otro criterio era que ese lugar de esparcimiento era de acceso público a través de ese camino, pero claro, los pudientes iban en automóvil y podían pasar debajo del puente, y los buses no. Resulta que en los buses iban los pobres, especialmente los negros. Es decir, ¿cuál es el tipo de análisis? ¿No? Como para que entiendan un poco cuál es la racionalidad de esto que se llama estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Que finalmente algo que desde el punto de vista legal es algo que está legislado, que es norma, que existe el acceso al lugar público, convive con otra forma de norma. Y esa otra forma de norma es el filtro de pobres que fueron esos puentes. Ese es el sentido un poco de la idea de la tecnología como forma de orden social. Y entonces, si nosotros nos movemos 80 años y empezamos a pensar en las tecnologías que tenemos hoy, bueno, puede que podamos pensar cosas similares, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de
norma no escrita generan las tecnologías relacionadas con nuestras formas sociales, nuestras formas de relación social y nuestras formas de interacción social, qué cosas abren y qué cosas cierran, qué posibilidades abren y qué posibilidades cierran. ¿Qué hubiese pasado en la época de la construcción de los puentes si eso hubiese sido legitimado socialmente? Probablemente muchas personas no hubiesen estado de acuerdo con el criterio de construir los puentes tan bajos para que no pasen los buses. Ahora, 80 años después, seguimos en una situación similar. Es decir, no tenemos ninguna posibilidad de legitimar socialmente los criterios con los cuales se hacen las tecnologías. Es decir, no estoy hablando de lo instrumental en el uso, sino los criterios de los cuales se hacen las tecnologías, y que tarde o temprano terminan ordenándonos socialmente. Por eso la mayoría de los autores que trabajan este tipo de casos hablan de que en el fondo se asemejan a decretos legislativos. Y entonces ahí cabe la pregunta de ¿y cómo se legitiman? Porque una ley o un decreto puede estar legitimada por los mecanismos institucionales que existen para dar determinada autoridad a determinada figura. Pero en esto no. Y entonces yo creo que uno de los primeros problemas que tenemos es este tipo de organización, este tipo de ordenamiento social que nos generan las tecnologías. Nos cansamos, por otra parte, de hablar de la tecnología como una forma de cultura, como una forma de acceso al mundo, como una forma de mirar el mundo, de relacionarnos con los demás, con lo cual, con más razón, cuanto más amplias son las tecnologías, mayor alcance tengan las tecnologías, pareciera necesario encontrar alguna forma de legitimarlas, pero anticipadamente, no una vez que ya existen. Yo creo que ese es como el primer resumen, luego podemos entrar en Sí, detalle. claro, claro. Perfecto, no, pero Yo es muy interesante. lo que quisiera agregar es que lo que plantea Martín, para vinculado con el tema de la democracia, tiene que ver con lo que un filósofo catalán acaba de plantear, que es Inerarity, sobre que la democracia, tal como está planteado, es demasiado simple para entender el mundo actual. Y una de las cosas que precisamente no entendemos todavía bien cómo funciona es la tecnología. Y entonces lo que él plantea es que hay que complejizar la democracia mucho más para poder comprender una cantidad de temas que no teníamos presentes cuando hablábamos de las teorías democráticas. Creo que ese es el punto que nos une a Martín y a mí, en el sentido de que efectivamente hay que complejizar mucho más la democracia para entender el proceso que tenemos a la vista, que no tiene nada que ver como cuando empezamos a hablar de la democracia a partir del siglo XVIII, XIX. Sí, bueno, claramente Inerarity nos une, ¿no? Uno de los últimos libros de él, que se llama Democracia Compleja, de alguna manera plantea exactamente lo que está diciendo Guillermo. Y realmente Inerarity lo plantea, por supuesto, en forma absolutamente amplia, ¿no? Entonces la complejidad como modo, si quieren, como framework para pensar los hechos, la realidad, los fenómenos, empezó a tomar mucha mayor importancia, y yo creo que Inerarity da en la tecla en que la tecnología es una de todas estas nuevas complejidades que tiene la globalización, ¿no? Que tal vez en un sistema pequeño, Estado-nación, la cosa pueda todavía pensarse en forma sistémica tradicional, pero que cuando uno lo mira a escala global, definitivamente tiene que entrar dentro de la lógica de la complejidad. ¿Sí? Perfecto, Martín. Igual, volvemos un poquito antes a justo lo que dijiste vos, Guillermo, es interesante acerca de la complejidad de la democracia. También hay uno de los integrantes de este coloquio, de esta usina de Renaciendo, que es Carlos Hebel, no sé dónde estás. Ahí está. Buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Bueno, ¿qué opinas acerca de estas nuevas la complejidad de la democracia y en esta calidad institucional? Bueno, primero saludarlos a todos y especialmente a nuestros dos invitados de hoy, Guillermo y Martín. La verdad que todo lo que dijeron da para pensar y da para reflexionar en la situación en que estamos. Tomo primero el concepto de democracia densa o de democracia compleja, o como queramos llamarlo, que citó Guillermo, que me parece fundamental, ¿no? Me parece que nosotros podríamos decir que la Argentina tiene una democracia esquelética.
tiene una especie de esqueleto de democracia que está formado por la elección cada 4 años, el voto, y algunas instituciones formalmente establecidas, pero le falta la carne, digamos, digamos, el contenido interno de esa democracia es muy pobre, no solo por los políticos y por todo lo que sabemos del mal uso de las instituciones por parte de quienes están en el ámbito de la dirigencia, sino por los propios ciudadanos, que no usamos todos los resortes institucionales y todas las formas de participación posible para darle densidad, complejidad a esa democracia. Y ahí paso al tema de Martín, ¿no? Bueno, estamos totalmente atravesados por las tecnologías, ahora más que nunca, y hay como una necesidad prácticamente de todos nosotros de darles también un contenido a la tecnología. Sabemos que la tecnología no es un instrumento totalmente neutro, como bien dice Martín siempre. Bueno, Martín a mí me abrió la cabeza, él como especialista en ciencia y tecnología, y su vínculo con la cultura, cómo la tecnología no es un mero instrumento neutral, sino que está siempre mediado por lo institucional, por lo cultural y por todo lo que le vamos poniendo de contenido, pero desgraciadamente hoy vemos que la tecnología en gran medida está condicionada por quienes la diseñan, ¿no? Entonces nosotros entramos ya en algo prediseñado, este mismo Zoom, el Facebook, todas las cosas el WhatsApp, todo lo que utilizamos está prediseñado. Eso lo vamos a discutir después, pero me parece que nosotros tenemos que pensar como ciudadanos que tenemos que hacer la democracia más compleja, más densa, a través de llenando las instituciones que existen y también llenando o dándole una dirección y una orientación a las tecnologías que tenemos en las manos. No puede ser que solamente actuemos de manera pasiva, no sé, frente a ellas, ¿no? Esas son las dos primeras impresiones que me dejan las dos presentaciones tan buenas que hicieron Guillermo y Martín. Sí, y da una sensación también como que esta forma de legitimizar la Internet nos deja como si esta Internet fuera todo el tiempo decretando, ¿no? Esas decisiones que impone Internet. Y nunca podemos revertirlo. También en el grupo está Gerardo Sánchez, está por ahí, no lo veo. Acá. Gerardo, acá está. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué opinas acerca un poco de lo que estamos compartiendo acá? No, comparto la opinión de Carlos, obviamente me parece un tema clave. Me gustaría quizás, antes de hacerle yo alguna pregunta que me disparó tanto Guillermo como Martín, si ellos quieren reflexionar sobre lo que acaba de decir Carlos. Y después, ¿me parece? No sé si yo lo que quisiera agregar es que hay un libro que se llama Ansia de Rosling, en la cual demuestra que nunca ha estado mejor ahora y que realmente, considerando los recursos que el mundo tiene, no habría lugar para la pobreza o para la indigencia. Frente a eso, lo que vemos es el fracaso de la política. Si el mundo efectivamente tiene los recursos para que no haya pobreza y no hemos conseguido arreglarlo, el problema es de la política. Y esto se ve en montones de cosas. Por ejemplo, el 64% de la población mundial vota contra alguien y no a favor de alguien. Esto se ve claro, es decir, donde la política muestra una desconfianza de la gente que vota hacia los líderes, vota en contra de alguien y no a favor de alguien, muestra desconformidad, muestra también los eventos que, como marcaba Malamud, la gente sale a proclamar a la calle por cosas muy aisladas, no a derrocar un gobierno como ocurría hace 100 años, sino con cosas muy concretas para plantear y para mostrar sus discrepancias. Sí, creo que lo que está a la vista es un fracaso de la política tal como está hoy fundamentada, y mucho más incrementada todavía con el concepto de complejidad que plantea Innerarity, que no da cabida a la cosa que planteaba Martín. Creo que por un lado se suma el fracaso de la política, que la gente siente como una cosa vital. El que se vayan todos es una cosa que se dio en la Argentina, pero se ha dado en España, se ha dado en una cantidad de lugares donde hay reclamos muy concretos, donde hay una enorme diferencia con la clase política. Y creo que eso hay que tomarlo en cuenta para poder complejizar la democracia mucho más. Yo haría un breve comentario sobre algo que mencionó Carlos y que
que en los estudios sociales de la tecnología, en la filosofía de la tecnología, tiene un peso muy importante, que es la idea de neutralidad, ¿no? Cuando hablamos de neutralidad valorativa. Y cuando hablamos de neutralidad valorativa, evidentemente es porque la tecnología no puede salir de la historia como piensan algunos deterministas, ¿no? Y ahí tenemos una discusión bastante fuerte en el mundo académico, pero lo que a mí me interesaba es plantear con respecto a la neutralidad es que muchas veces, o por no decir todas las veces, la mayoría de las tecnologías que se deciden que van a ser las tecnologías finales, las que finalmente van a llegar a nuestras manos, se involucran un montón de criterios que no son estrictamente técnicos. De hecho, la mayoría no son estrictamente técnicos. Lo cual podemos seguir pensando en ese camino y decir, las tecnologías que tenemos no son las mejores tecnologías que podemos tener, y no tengan dudas que no son las mejores que podemos tener. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre las alternativas que se producen cuando las tecnologías se están formulando, el criterio de decisión sobre cuál va a ser la tecnología que finalmente nos llegue a nuestras manos no está definida por criterios técnicos o tecnológicos, como se suele creer. Eso está relacionado con una pregunta que vi por ahí en el chat, que hablaba de, bueno, siempre la tecnología sirvió para la dominación entre unos y otros, y entonces conecto un poco con lo que dijo Vito sobre Internet, ¿no? Que nos impone. En realidad es bastante más complicado. O sea, si nosotros pensamos Internet, lo pensamos como una especie de bolsa homogénea de cosas, y en realidad Internet es solo la parte de abajo de un montón de capas, y a esas capas nosotros entramos por arriba. En realidad nuestra experiencia con Internet es prácticamente nula, lo cual hace mucho más complejo ver qué es lo que está pasando en Internet. Y te diría lo siguiente, desde el punto de vista de la neutralidad valorativa, Internet es lo más democrático de todas esas capas. Lo menos democrático son las aplicaciones que están sobre Internet. Pero eso, si quieren, bueno, hay algunos detalles técnicos. Lo que pasa es que hay muchos detalles técnicos asociados a la cultura, asociados a la ética, asociados a la política. De hecho, si vos te pones a pensar, Internet sigue un esquema de gobernanza. Y ahí volvemos con Guillermo a estar de acuerdo. Es decir, grandes tecnologías en esquemas de gobernanza son mucho más democráticas. Internet todavía tiene algún rasgo más o menos de ese tipo. Ahora, cuando vos entras a Facebook o a Instagram, eso se pierde absolutamente. Bueno, pero Martín, ¿qué hacemos los ciudadanos en ese caso? Porque el ejemplo que vos diste de los puentes era un ejemplo de política pública, y la política pública, en mal que bien, tiene sus instancias de consulta o de participación ciudadana, aunque sea indirectamente. Ahora, esto está manejado básicamente por empresas más que por estados, y además la mayoría de esas empresas no están radicadas acá en la Argentina. Entonces, ¿qué hacemos frente a estos que son poderes? Vos los estás describiendo como poderes. Claramente. No necesariamente democráticos. No necesariamente democráticos. A ver, yo podría hacer una historia, ¿no? Había una vez un Google bueno, que nació con un algoritmo que era muy interesante porque estaba basado en teoría de redes, y entonces los links que entran y los links que salen, hay toda una matemática preciosa que hizo que nosotros podamos encontrar las cosas en una red que es naturalmente caótica. Genial, muchas gracias Google, pero Google está firmando permanentemente acuerdos en este último año con China, ¿no? Y Google finalmente es el que está prácticamente determinando cuál es el tipo de orden, de jerarquía, de importancia y de relevancia, todo entre comillas, acerca de cualquiera de nuestras búsquedas. Entonces, desde la vía una vez un Google bueno hasta hoy, pensar un Google con el poder que tiene Google, han pasado muchas cosas, y lo que creo es que nadie lo pudo anticipar. Otra vez volvemos al problema de la anticipación. Y anticipar en un entorno de complejidad es una cosa bastante ardua, y creo que falta mucha capacitación en eso, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para anticipar algo
Para legitimarlo, ¿no? Para legitimarlo. Para legitimar. Hoy, por ejemplo, Google, o sea, yo hasta podría decir Google es casi un servicio público. Digo, sí, más allá de lo que diga la norma estricta, digamos, pero a ver, si no tenés Google no podés encontrar nada. Por otro lado, es una empresa privada, pero por otro lado, la base de datos que utiliza Google para dar relevancia a nuestras búsquedas está construida comunitariamente por los usuarios. Digo, el contenido de esa base de datos, yo no sé, yo tengo mis serias dudas de si legítimamente pertenece a Google. Entonces tenemos un problema, estamos como teniendo bichos nuevos que tienen como estas especies de cosas ambivalentes, ¿no? Sí, es una empresa privada, pero al fin y al cabo hay un montón de cuestiones que tal vez no tienen que ver con lo privado, y tienen que ver con el interés público, y tienen que ver, bueno, ahí me parece que nadie lo pudo anticipar. Yo creo, Martín, que tenemos dos problemas. Uno es que la propia política no tiene legitimidad, ha perdido la legitimidad por muchos motivos. Es muy difícil hacerlo y hoy tenemos una contradicción entre dos conceptos de democracia, un concepto de democracia representativa y otro concepto de democracia iliberal, como la llaman, que es mucho más autocrítica. Y ahí tenemos un problema político en sí mismo, y al cual, si vos le sumás el problema de la complejidad tecnológica, tenemos un problema muy difícil de resolver. Muy difícil de resolver. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Poniendo de nuestro lado, ¿no? de personas que nos queremos movilizar frente a este problema. Mira, una de las cosas que plantean ahora a raíz de la pandemia es qué hacer con la democracia, porque una de las cosas que decía Tony Yu del siglo pasado es que en lugar de defender la democracia, debiéramos ver qué falencias tiene la democracia, ¿no? La democracia hoy está concentrada, mejor dicho, la usina intelectual de la antidemocracia o de la democracia directa está reflejada por la Universidad de Valencia, donde están casi todos los que piensan en democracia directa, mucho más autocráticos, y que han sido los que dieron el asesoramiento para la constitución de Venezuela, hicieron la constitución de Ecuador, hicieron la constitución de Bolivia, y es donde han concentrado un sistema muy autocrático, que llaman también democracia, y donde se manejan con democracia directa, es decir, las instituciones intermedias de la democracia no sirven, el único poder que vale es el poder originario ejercido por el pueblo en la calle, y han traído el problema a América Latina, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, y lo están planteando. Yo tuve la oportunidad de estar en un congreso de ellos en Valencia, y el tema era muy sencillo. El problema es, en América enfrentamos a indígenas contra blancos, a ricos contra pobres, y en España hay que enfrentar a las generaciones viejas que ya están consolidadas con su seguridad social contra las nuevas generaciones que no tienen absolutamente ningún tipo de derecho. Es decir, parten de la posición del conflicto, cuando en realidad la democracia es un problema de consenso y de buscar consenso, ¿no? Creo que tenemos dos problemas diferentes, al cual lo que plantea Martín le agrega una variable muy difícil de manejar, pero creo que la política en sí mismo, el sistema político está en muy serias complicaciones y no tenemos a la vista cómo resolverlo. Lo único que te dicen quienes están en esto es que el sistema nunca ha decaído, es un sistema que plantea que hay que mejorarlo, hay que vivirlo y no darlo por hecho. En la década de principio del siglo, Jas Chamoun, que era un profesor de Harvard, planteó que lo que antes creíamos que la democracia era un sistema que una vez que se consolidaba no se desconsolidaba, ha ido totalmente atrás, ha mostrado que es el tema de Venezuela, y lo que él tomó como ejemplo es la elección de Trump en Estados Unidos, que ha tirado por la borda todo lo que significaba la institución americana. Creo que al margen del problema tecnológico, la democracia tiene problemas muy serios al cual no estamos prestando atención. No sé, Vito, si hay alguna pregunta. Hay muchas preguntas del público, no sé si querés ir. Vamos a aprovechar eso, que hay muchas preguntas, vamos a ir de a poco. Carlos, si se puede, te voy a hacer una pregunta a vos primero, que creo que es más para vos, y dice así: ¿cómo se podría en el futuro próximo disminuir la brecha de la desigualdad que hoy implica el acceso a la tecnología? Y también, ¿cuáles serían las primeras claves para hacerlas más democráticas? Bueno, no, yo
simplemente no tengo la respuesta en este momento a eso, pero seguramente Martín más que yo, pero simplemente quiero dar un dato. Lo que está, un dato, algo que todos sabemos, pero la pandemia ha producido un derrumbe tremendo en el sistema educativo argentino y ha profundizado la desigualdad entre los que están conectados y los que no están conectados de una manera increíble. Y eso también es salida de ciudadanía, o sea, miles y miles de familias que quedaron afuera del sistema educativo por no estar conectadas a Internet, por no tener, qué sé yo, un teléfono, un celular por familia, para 5 personas, o 6 personas, o 7 personas, y a lo mejor 4 de ellos son chicos que tienen todos que conectarse con el docente de la escuela, o el docente de la escuela que apenas tiene acá lo veo a Marcelo Villavicencio, que trabaja en territorio, digamos, educativo en José C. Paz y en muchas partes del conurbano bonaerense. Y el otro día, hablando con las inspectoras del distrito, nos mostraban el desastre que significa hoy estar afuera de la conexión para todos los que no están asistiendo presencialmente. Acabada la presencialidad escolar, el porcentaje que pueden estar conectados y vinculados a sus docentes y sus docentes a sus directivos en las escuelas es prácticamente bajísimo, ¿no? Con lo cual la brecha creció. En este momento la tecnología es una de las claves de la separación cada vez mayor entre unos y otros. Ahora, ¿cómo se sale de eso? Lo conversábamos el otro día con Marcelo y con las inspectoras, ¿no? ¿Qué estrategias van a tener que usar en estos meses? Ya están sufriendo. Primero fue el colapso, ¿no? Los docentes terminaron solamente repartiendo bolsas de comida y sin poder conectarse con sus alumnos, y los directivos lo mismo. Ahora, ¿cómo va a ser esta dualidad, combinando lo tecnológico y lo real? Y esos van a poder constituirse en ciudadanos votantes encima, porque estamos hablando de chicos que van a salir a votar, ¿no? No sé, Martín, ¿vos qué opinás de este tema de la desigualdad? A ver, dos cosas. Uno, hay una mala traducción de la idea de democratización, ¿no? De muchos textos que vienen fundamentalmente de Estados Unidos. Entonces, democratizar es ampliar mercado. Y me parece que en este espacio no entenderíamos exactamente eso, ¿no? O sea, democratizar es que sea más barato y que llegue a todo el mundo. Me parece que eso es una mirada un poquito superficial. La brecha de acceso, sí, la brecha de acceso viene trabajándose desde los 90, es decir, qué pasa con los que están incluidos, los que no están incluidos y demás. Se hicieron muchísimos esfuerzos, muchos gobiernos regalaron notebooks, estaba Negroponte a fines de los 90 regalando la OLPC. La brecha de acceso es un tema, pero me parece que hay que separar como dos situaciones diferentes. Una cosa es la situación de emergencia, en donde uno tiene que llegar como sea, cuando hay un terremoto o algo por el estilo, hay que transportar agua inmediatamente, no sé qué. Bueno, ok, estamos en eso, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con aquellos que no pueden acceder a la tecnología? Bueno, pero es una situación de emergencia. Creo que la cuestión de democratizar tiene que ver con algo mucho más amplio, tiene que ver con, no sé si llamarlo condiciones de normalidad, pero por lo menos sí de futuro. Es decir, las que ya están, bueno, no sé lo que haremos. El tema es, ¿qué hacemos con las tecnologías que vienen? Me parece que la idea de democratización tiene que ver con todos los mecanismos posibles que tienen los ciudadanos para contrapesar intereses por hacer algo que la ciudadanía no acepta. Y para eso lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, intervenir en el desarrollo de las tecnologías. No es fácil, es todo un tema, hay algún que otro ejemplo dando vueltas, pero el tema intervenir tiene que ver con que las tecnologías sean transparentes, que las cosas no aparezcan en mi vida en la góndola, sino que aparezcan cuando se están pensando. Entonces, puede ser que para un par de zapatos esto no sea muy importante,
Pero cuando estamos hablando de tecnologías de enorme alcance o muy críticas por lo que hacen, o por el tipo de decisiones que se toman, o por el tipo de criterios que involucra su diseño, que insisto, no son tecnológicos, eso debería estar de alguna manera contrastado, ¿no? Democrático es eso. O sea, porque yo luego me voy a someter a algo que ha sido decidido por otros, no con criterios tecnológicos, digo, me refiero a todo el resto de los criterios que sí puedo discutir. Tal vez yo no puedo discutir el detalle técnico de algo, pero sí puedo discutir ciertas condiciones. Y siempre hago como un paralelismo con el cambio climático. Hace unos años estaban todos locos y resulta que ahora el cambio climático es un tema de agenda, ¿no? Bueno, esto debería ser algo parecido. Así como nos tenemos que ocupar de eso, también tenemos que ocuparnos de saber a qué nos tenemos que atener en las tecnologías que van a definir buena parte de nuestro futuro. Y que sea democrático significa que tenemos que legitimarlo de alguna manera. Yo quisiera agregar algo, si es posible, a lo que decía Carlos sobre el tema de la educación. Hay un médico albino que trabaja hace mucho tiempo en materia de desnutrición, que dice que en los primeros años y medio de los chicos es donde el cerebro crece y que tenemos un déficit alimentario en los chicos, que es probable que tengamos casi un 60% de chicos disminuidos mentalmente dentro de 15 o 20 años. Ese es un problema muy serio que él ha resuelto de una manera favorable en Chile, lo ha hecho muy, muy bien, pero acá no tiene cabida. Y yo creo que el tema de la educación escapa a lo que estamos hablando, Carlos, porque el tema de la educación es en sí mismo un grave problema. El 80% de las profesiones que hoy conocemos no van a existir en 20 años. El 65% de los chicos que hoy están en colegios secundarios van a tener tareas que hoy no existen. Así que el tema es mucho más grave, excede mucho a la Argentina. Y estamos todavía mucho más atrasados de lo que estamos hablando en materia de ciencia y tecnología. Creo que el tema en sí es un problema que excede a la Argentina y que hay que tratarlo totalmente aparte, creo. Perfecto, bueno, Carlos, tengo entendido que tenés a alguien para presentar. No sé Sí, si... yo quería presentar para una breve intervención a Horacio Brizuela, que está presente en el Zoom, y habíamos hablado tanto con Guillermo como con Martín, que son nuestros invitados, de darle un pequeño espacio para que dé su impresión. Él es experto en tecnología digital como política pública, política de Estado, ha sido funcionario de la Unión Europea durante muchísimos años y también en el gobierno anterior ha coordinado el tema de política tecnológica digital desde el Estado en el gobierno pasado. Horacio, ¿cómo estás? Querríamos saber, por lo menos que pudieras dar una opinión desde tu punto de vista sobre lo que estamos hablando. No sé si estás muteado con el micrófono. Ahí prendió el micrófono. Ahora, a ver ahí. No se escucha, ¿eh? No sé si te oye, Horacio. Bueno. Ahora sí. Bueno, perdón, problema de auriculares. ¿Si se escucha bien entonces? Sí, Ahora perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos, y a todo el equipo de Café Coloquial y a todos los presentes por esta exquisita reunión y conversación. Yo propongo, si están de acuerdo, hacer una breve introducción a 3 preguntas que considero se debe hacer una república ante los fenómenos que los expositores han descubierto. Y el tema es, como decía el doctor Huebel, para abordar esta densidad de la democracia y sobre todo para ver qué pasa respecto al trasfondo prediseñado, surge una gran pregunta. ¿Cómo abordamos el análisis? Si abordamos los síntomas o abordamos el trasfondo prediseñado. Y ese trasfondo prediseñado, ¿qué consecuencias tiene? Yo parto de la postura de que hay que analizar el trasfondo prediseñado, porque eso nos puede permitir construir un framework de análisis sin el cual sería imposible lidiar con la complejidad. Es decir, hay que desenmascarar el trasfondo prediseñado.
Ahora bien, todo esto está sucediendo en un sistema transnacional dominado por una capa profunda, como muy bien decía Martín. Esto está constituido por muchas capas y la capa profunda es un conjunto de algoritmos de la física, que es la cual sustenta a las tecnologías que dan lugar a este instrumento nuevo, que obviamente da un conjunto de cambios sociales y por tanto cambios que impactarán en las preguntas de la política, que es el ciberespacio. Y el ciberespacio, considerado como sistema planetario, porque no podemos considerarlo de otro modo, es un sistema complejo a analizar. Ahora, en dicho sistema nada escapa a los algoritmos físicos subyacentes que se han propuesto una cosa. No es solamente comunicar un protocolo de que las páginas respondan a un clic, sino que responde a la mentalidad de los físicos de la década del 60 de crear un nuevo paradigma de espacio-tiempo, que ni el mismo Albert Einstein se hubiera imaginado en su entera vida dedicada a la métrica de las distancias y las demoras temporales en la cosmología a la cual él se dedicó. Entonces estamos ante un cambio de paradigma entre el espacio-tiempo y obviamente aquí entre los presentes nadie se pregunta a qué distancia estamos uno de otros, ni cuánto va a demorar que uno hable y el otro escuche. Estamos en un punto de inflexión de la historia en el que suceden las siguientes cosas. Los sucesos, dos sucesos, distan entre sí a nivel temporal en 0 segundos. Las distancias entre nosotros hoy para esta conversación importan 0 metros. No hay fronteras físicas, esto podría tener acá un interlocutor español o un chino o japonés, y todo lo que estamos, este mundo, esta casa virtual, le agrega una nueva dimensión al Estado, así como tiene tierra, aire, mar, espacio aéreo, órbitas satelitales, también tiene un ciberespacio donde le incumben competencias de gobierno para el bien de sus ciudadanos y donde debe garantizar ciertas condiciones. Entonces, en este contexto planetario, la humanidad comenzó un gran trabajo estirmérgico global, como hacen las hormigas, que todas van por un objetivo común sin saber qué hace la hormiga de al lado, pero está trabajando por lo mismo. Así surgió el sistema operativo Unix, así surgió Wikipedia, y nosotros no sabemos si un renglón de Wikipedia lo escribió un premio Nobel o un amateur, pero estamos todos trabajando por Wikipedia. Entonces, el trabajo estirmérgico global, el famoso crowdsourcing en multipropósito, hoy en día es absolutamente, digamos, ubicuo y va copando muchos tópicos de la vida humana. Y hay muchas cosas muy buenas, una gran enciclopedia global, etcétera, etcétera. Ahora, a la física se le escapó algo, y a la humanidad entera, que es la formación de subjetividades en contextos híbridos blandos. Nosotros estamos acostumbrados a la conformación de subjetividades ante la mirada de un otro, el padre, la madre, la familia, el barrio, el club, la facultad, la escuela, y en cambio hoy en día, teniendo tantos minutos de su día, los niños están formando sus subjetividades de una manera muy distinta a la que tenemos nosotros, y la formación pública se está dando en microesferas experimentales, como por ejemplo subconjuntos de las redes sociales, donde la memoria humana se dispersa y se clona. Aquí hay una mezcla ingobernable del lenguaje con los objetos. El lenguaje, que es producto de los conceptos, se mezcla en el ciberespacio con objetos. Si uno ve cualquier pantalla de un niño, un adolescente, ahí ve el sujeto cosificado al lado de cosas y al lado de otros sujetos cosificados. Entonces esto da preguntas que se está planteando la psicología profunda de cómo va a ser el cambio mental y el cambio
en lo sociológico, el cambio de quién va a ser agencia con sus atributos de libertad y cuáles van a ser las nuevas macroestructuras y cómo va a ser el nuevo tejido en el mesolevel sociológico. Y esto genera preguntas inmediatamente para la política. Por eso yo voy planteando estos renglones introductorios para formular luego 3 preguntas políticas. Politológicas. Entonces, el cambio en la conformación microscópica dentro del sistema entero, por ejemplo, la primavera árabe, los grupos de adolescentes que siguen tal o cual moda en Europa, en América Latina, etc., van conformando nuevos tipos de esfera pública y van dejándonos preguntas. Y hay algo muy importante. Para abordar las políticas públicas en este contexto, hay una cuestión fundamental. Si el sujeto tiene la cadena de significantes en su historia tradicional a un ancestro, hablando en términos lacanianos, y hoy tiene la cadena de significantes más allá, a un ente global que no tiene rostro y que no nos da una voz, entonces la construcción de la subjetividad es diferente o va a ser diferente en las próximas décadas. Y, por ejemplo, yendo a lo politológico, la construcción de la conciencia del ciudadano de una república va a ser diferente respecto a la que nosotros hemos aprendido en el cara a cara, izando la bandera y muchas otras cosas que desde lo simbólico, desde la palabra y desde la mirada del otro, desde la maestra, desde etcétera, etcétera, nos han conformado como ciudadanos y como miembros de una república. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace una república para ser república y no ser una esponja? Esa es la pregunta. Entonces, hay un framework de pensamiento que es el Framework Society Institutions, en el cual uno no puede dejar de lado ni la parte institucional ni la parte social, y mucho menos dejar de lado algo sutil que siempre suele escaparse, que es la interfaz entre ambos. Entonces, en las políticas públicas para abordar si el Estado va a ser una esponja atravesada por los vientos disolventes de la globalización, en palabras de la gran socióloga Archer, o si va a estar presente, hay en general un consenso, como lo ha hecho la Unión Europea con sus 20 y pico de Estados miembros, vayamos y estemos presentes. Entonces crean la agenda digital para abordar en modo sistémico un framework que se llama System Society. System es lo institucional, Society es la gente. Y obviamente la parte de la interfaz. Y se hacen políticas públicas para las 3 cosas. Ahora, se observa, no obstante los grandes esfuerzos que están haciendo los estados para estar presentes, pero no con más tecnología solamente. Por cada euro que se invierte en tecnología, para dar, por ejemplo, inclusión digital, que es lo que ustedes acaban de mencionar muy justamente, se deberían, por lo menos, se estima, invertir 5 euros en educación para que la parte cívica de la conciencia subjetiva, individual y colectiva, siga respetando al Estado al cual pertenece como una institución que está presente. Ahora está presente el Estado en la pandemia, mandando a la policía a detener a alguien que está transgrediendo una regla para evitar más muertos y contagios, pero un año atrás, obviamente, el Estado se había olvidado de ese aspecto un poco, digamos, de que detenta la potestad de ejercer ese tipo de autoridades. Entonces, ahora es un momento de preguntarnos, básicamente, ante el nuevo cambio de personalidad individual y colectiva, ¿qué es esto? Sí, vamos a educar a los jóvenes para que tengan el deseo de ser ciudadanos, citizens o denizens.
La palabra técnica es denisens, es el que tiene la psicología como un trotamundo consumidor de elementos globales. Lo compro en Amazon, lo traigo de allá, me hago un curso en Oxford a distancia, etc. Soy un denisen, aunque no me mueva, pero me siento cada vez menos un citizen de la Argentina. Entonces, las preguntas básicamente son, ¿cómo abordar la sociedad para que su tejido medio, su agente individual y sus macroestructuras tengan sensación de república? Esta sociedad le pertenece o está en esta república. Segundo, ¿cómo fortalecer las instituciones? Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Administración Pública, ¿cómo capacitar a los agentes de la APN para que realmente estén fortaleciendo las instituciones en todos los organismos centralizados y desconcentrados de los distintos poderes? Y así a nivel federal y en todos los niveles de gobierno, hasta los gobiernos locales. Hace falta una gran presencia educativa, hace falta multiplicar la educación del republicanismo para, de algún modo, coexistir con este fenómeno sociotecnológico, como decía Martín, que en realidad es un viento que arrasa globalmente y no lo podemos frenar. Así que es un conjunto de preguntas lo único que puse. Hay muchas respuestas en las agendas digitales de los países, hay mucha preocupación, pero creo que el trasfondo de lo prediseñado, como decía el doctor Huevel, es muy sutil y porque toca la subjetividad de las nuevas generaciones. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. La verdad que tu intervención a mí me iluminó muchísimo y creo que a todos, pero bueno, querríamos escuchar la devolución un poco de esta intervención tan importante, me parece, que hizo Horacio por parte de Martín y Guillermo, sobre todo, también de Gerardo. De vos, Guillermo, yo tengo un par de comentarios, digamos. Bueno, sí, digamos, lo estás planteando. Yo por ahí me concentro en dos aspectos principales. Uno, no existe más el ciberespacio como se pensaba el ciberespacio hace 20 años. El ciberespacio hace 20 años todavía era un espacio colaborativo, existía esa cultura colaborativa originaria, por decirlo de alguna manera, y hoy es marginal, ¿no? Cuando nosotros pensamos que el 80% del tráfico se lo lleva Netflix y qué sé yo, digamos, es como que ya se parece mucho más a la tele que a las redes. Eso por un lado. Si bien entiendo que desde el punto de vista de la producción de subjetividad cambia desde el punto de vista de lo fragmentario y del espacio-tiempo y demás, es lo que yo estoy viendo es que cada vez hay más esfuerzo para que esto sea menos colaborativo. Y eso es un problema, o sea, yo creo que eso es un problema. A mí me interesa mucho más tener una red colaborativa que una red dirigida como si fuera un canal de televisión. Sí, sí, coincido. Pero eso está pasando. La verdad es que es horrible, pero está pasando. Eso por un lado. Por otro lado, ese ciberespacio que en un momento no tenía territorio y que incluso hasta hubo intentos de declaraciones de independencia del ciberespacio que yo suscribiría felizmente, aunque iban en contra de todo tipo de gobierno, digamos, pero no importa, eso es otro tema. También desapareció. Es decir, si nosotros miramos la forma en la que se va controlando tecnológicamente por criterios políticos el ciberespacio, la verdad es que el ciberespacio está cada vez más atado al territorio. Por eso China hace lo que hace, Cuba hace lo que hace, Venezuela hace lo que hace y otros países hacen lo que hacen. Entonces es como que ese ciberespacio que era horizontal global ya no es más horizontal global, tiene como puntos capitones en cada región con características diferentes. Y yo creo que también dejó de ser homogéneo y por lo tanto conecto con la segunda cosa, que vos, Horacio, planteabas un tema de escala. Yo hace poco también escribí algo sobre eso, ¿no? Una cosa es
municipio, provincia, país adentro, y otra cosa es municipio, provincia hacia afuera. Y cuando estamos hablando de tecnologías de gran alcance o gran escala, hay algo que entre los ingenieros llamamos estado del arte. Y el estado del arte va cambiando a lo largo del tiempo, pero por periodos más o menos las cosas se hacen de determinada manera. Lo que vos decías de los físicos es cierto, ¿no? Finalmente la lógica de unos y ceros que tenemos desde hace décadas sigue siendo la misma que está debajo de todo esto. Pero bueno, ahí hay mucho para discutir, incluso filosóficamente. Pero digo, el estado del arte es más o menos global. Es más o menos global. Y entonces, claro, ¿en dónde quedamos en estas escalas de gestión puertas adentro con un estado del arte tecnológico global? ¿Cómo hacemos para anticipar el futuro cambio tecnológico? Bueno, ahí es donde me parece que con Guillermo tenemos una gran coincidencia, que tiene que ver con que si la tecnología no entra dentro de la lógica de gobernanza como entraron otras cuestiones, o por lo menos en grandes regiones, y bueno, vamos a tener este problema. Ahora, entrar en una lógica de gobernanza es mucho más fácil, evidentemente, para países democráticos que para países no democráticos. Por lo tanto, todo tiene cierta coherencia. Entrar dentro de una gobernanza global o semi-global o hemisférica con respecto a determinadas cosas que nos importan a todos, requiere previamente que ese modulador entre la escala hacia abajo y la escala global, que podría ser perfectamente el Estado, tiene que ser democrático. Es decir, hay una coherencia longitudinal entre estas escalas. Y a mí me parece que simplemente nada, agregar ese comentario. O sea, yo no sé si pensar al Estado como una cosa tan monolítica, sino pensar al Estado más como un modulador. Este estado del arte va a cambiar, pero no lo quiero pensar cambiando en forma determinante, pero sí cambiando en forma de poder dirigirlo a partir de algún esquema de gobernanza. Insisto, con cosas que nos interesan a todos, incluido muchas de las cosas que se están discutiendo en el cambio climático, ¿no? Es decir, cosas que son comunes Hay a todos. algo, ¿puedo? Sí. Algo muy bueno en lo cual coincido, que dijiste que el ciberespacio no es una cosa tan homogénea, absolutamente de acuerdo. Hay experimentos hechos con web crawling y después concept mapping que dan digamos, la segmentación conceptual de qué se habla y qué fuerzas operan en la capa aplicativa del ciberespacio, que es la que antes nombraste, que es la que provoca problemas, y verdaderamente en muy pocos tiempos de vida que tiene el ciberespacio global, se han producido mayores anisotropías y mayores diferencias en la anisotropía respecto a lo que el hombre ha provocado en la biodiversidad, en los daños a la biodiversidad del sistema Tierra. Es decir, que si uno ve el sistema Tierra y ve cuánto plástico comen las lombrices que después, de la cual se alimentan los animales que nosotros comemos, hay un cierto delta que caracteriza el daño a la biodiversidad. Ahora, y eso da la anisotropía y ciertos cambios entrópicos a nivel del sistema Tierra. Ahora, si uno ve el sistema ciberespacio, realmente el delta es aproximadamente 1000 veces más grande, con lo cual las global inequalities que trae el ciberespacio son mucho más dolorosas y cruentas a nivel transnacional e intranacional en todo el mundo. Así que yo en eso coincido con vos. El ciberespacio tiene mucho más problemas de crecimiento entrópico diverso en cada dirección donde se mire respecto a cualquier otro sistema que haya hecho el hombre. Totalmente. Perfecto. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué te gustaría aportar a lo que dijo el doctor Brizuela? No, yo lo que pensaba es que cuando uno escucha a los académicos actuales, el 80% no tiene la menor idea de lo que va a ocurrir después de la pandemia.
y están pensando en que una de las cosas que puede ocurrir es el retorno a la nación-estado. Y todo el mundo señala la falta de gobernanza internacional. Y a mí me preocupa que estemos pensando hoy que en lugar de construir el futuro estamos pendientes de que ocurra algo por sí mismo como la vuelta al Estado-Nación. Sí. No, ahí ustedes, hay varias preguntas del público, vamos a entrar, si te parece, Vito, a las preguntas del público. Dale, Pero buenísimo. están hablando sobre educación. Acá hay, claramente ustedes, tanto Horacio, Martín y Guillermo, han hablado de 3 tipos de educación. La educación tecnológica, que es seguir con esta idea que tiene que ver con el optimismo tecnológico de darle tablets o computadoras y incluir a los escolares en el sistema y en el sistema manejado de la manera que lo describieron. La segunda educación tecnológica sería que la ciudadanía empiece a entender cuáles son las implicancias de la tecnología, es decir, las implicancias no necesariamente buenas de la tecnología. Y quizás la tercera es la tecnología como una herramienta para democratizar, es decir, para poder ampliar el horizonte de igualación, de conciencia, saberes, de acceso, etc. ¿No? No sé si esta descripción Sí. más o menos tiene sentido. Nosotros teníamos previsto armar un panel en Miami que el tema de la pandemia lo eliminó, un panel sobre democracia y educación, es decir, cómo se vinculan, porque creo que el tema de la educación es un tema que está demasiado rezagado, es decir, no sabemos cómo educar, para qué educar y ni con quién educar. Tenemos una dificultad muy seria para ver quiénes están en la frontera de la educación y que estamos todavía muy, muy lejos de siquiera plantearnos el tema. Yo escucho a la gente que habla de los problemas de la educación en Argentina, los que se limitan a señalar las fallas. Nadie analiza las causas, nadie analiza qué es lo que habría que hacer, y a mí eso me preocupa mucho. Y creo que ese es uno de los grandes temas. La ecuación que se me ocurre a mí es que en lugar de estar pensando educar para la cultura, habría que cambiar la cultura para educar de otra manera diferente. Cuando hoy vos analizás un aula de la Facultad de Derecho es igual que la que teníamos a principios del siglo, y creo que hay una cantidad de ciencias cognitivas que han cambiado muchísimo, una cantidad de elementos que nos estamos considerando para hablar de una educación muy moderna y con otro tipo de objetivos. Yo tengo, a ver, vos planteaste tres formas de relación con la educación. Yo lo resumiría más o menos así. Hay una cuestión que tiene que ver con la política educativa y que obviamente tiene que ver con capacidades o habilidades, digamos, digitales, de estas que todo el mundo habla y demás. Evidentemente son necesarias, son importantes, pero no dejan de ser instrumentales, ¿no? Es como que finalmente termina siendo un entrenamiento, un training, que bueno, los más viejos lo tuvimos que hacer durante la vida, pero que perfectamente podrían ser parte de la currícula y demás. La otra cuestión es la cuestión pedagógica, ¿no? Una cosa es el qué, otra cosa es el cómo. Pues yo entiendo que dentro del qué ciertas habilidades tienen que estar, que algunos lo llevan a la vieja y querida idea de alfabetización, ¿no? Así como tenés que saber leer, escribir y tener ese pensamiento, también tenés que tener un pensamiento informático. Ese pensamiento informático es distinto, tiene una lógica un poco distinta y tenés que estar alfabetizado en eso. Está bien, perfecto. Ponele que sea un punto. En el cómo la cosa es mucho más compleja. Es decir, con dar una computadora no alcanza, ¿no? Y la mayoría de los docentes que estamos acá sabemos que la mayoría de los docentes están fallando, están creyendo que un Zoom es lo mismo que un aula. Y un Zoom no tiene nada que ver con un aula, y así puedo seguir con todos los miles de ejemplos. Con lo cual yo te diría, otra vez, la emergencia te lo está mostrando muy patente, pero creo que nadie se propuso hacer un cambio pedagógico desde el punto de vista del cómo enseñar, y además rompiendo, ¿no?, estas estructuras disciplinares tan rígidas, clásicas. Pero después la tercera, que me parece que tiene que ver, sí, directamente con una cuestión de ciudadanía, pero ya no desde la alfabetización, sino desde la
posibilidad de participar en decisiones asociadas a la tecnología es cultura tecnológica. Desde hace mucho tiempo se habla de la cultura científica, cómo los chicos no van a poder entender cómo funciona la ciencia, qué se hace, qué es una hipótesis, y cuándo se comprueba, y qué sé yo. Bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con la tecnología? Es decir, ¿cómo se hace la tecnología? ¿Quién la hace? ¿Qué tipo de criterios operan? ¿No? Porque tenemos una mirada de la tecnología muy, muy sencillita, y que no nos informa de prácticamente nada, ¿no? Nos quedamos con el beneficio que nos cuenta la publicidad, sabemos cuánto vale y punto. Y eso es la tecnología, y la tecnología es mucho más que eso. Entonces, otra vez, cultura tecnológica, la que puede tener un ingeniero, no, esa es bien específica, precisa, ellos saben de los unos y los ceros que mencionaba Horacio, ellos sí saben de eso. Pero la ciudadanía tiene que saber lo demás, la ciudadanía tiene que entender qué es lo que pasa con qué tipo de decisión, qué es lo que no es un beneficio que me vende la publicidad. Zoom es maravilloso porque podemos compartir videoconferencia en tiempo real, como decía Horacio, sin tiempo, ni espacio, ni nada. Está bien, pero lo que no me dicen es que está tan diseñado ese servicio como que me están chupando toda la información de mis pestañas de los navegadores. Ahora, si me dijeran eso, tal vez a mí no me interesaría utilizar Zoom. Y para entender eso, no tengo que ser un ingeniero. ¿Puedo? Sí. Sí, yo coincido, Martín, en que una cuestión es lo profesional, lo otro es más light, es inclusión digital para garantizar la igualdad de oportunidades, porque obviamente la inserción de cualquier tecnología genera de inmediato desigualdad de oportunidades, no solo esta, pero mucho más esta, y como se ha observado y se han dicho recientemente, la carencia de acceso a Internet en estas circunstancias, ya que el contexto es así y uno no lo puede revertir, tiene que haber igualdad de oportunidades. Pero en realidad, la preocupación principal, eso sería inclusión digital, bueno, perfecto, un conjunto de capacitaciones, como decías, de entrenamiento. Esa fue una perfecta definición. Ahora está la otra, la profunda, la que, por ejemplo, se plantea en la Iglesia. La Iglesia Católica se plantea la misma pregunta que nos estamos preguntando acá. Ellos no salen a enseñar tecnología para el acceso a la fe. Dicen, no, la fe tiene que estar presente ahí porque ese es un ámbito que no sabemos cómo se llama, llamémosle ciberespacio, como sea, pero que esté ahí la fe. Entonces hacen un conjunto de actos de presencia con sus contenidos. Llevándolo al plano politológico, lo que mencionábamos antes, para que el Estado no sea una esponja atravesada por un Denison que lo saltea y lo puentea para buscar las soluciones más allá de sus fronteras, el Estado en el ambiente digital se presente con contenidos no tecnológicos. Probablemente el ciudadano ya sabe entrar en cualquier tipo de app, entonces una app nueva no le va a provocar mayores dificultades a una gran parte de la población. Que el Estado refuerce, quintuplique, centuplique la educación cívica de lo que es ser ciudadano, citizen, no solamente denizen. ¿Vamos a ser denizen? Sí, y mucho más, porque estamos en la globalización naciente, como le llaman los sociólogos, la nascent globality, y se va a acelerar esta disparidad. Entonces, para que la república subsista, es muy importante el contenido no tecnológico. El cómo, perfecto, con herramientas tecnológicas está muy bien esa distinción entre cómo y coincido, el qué y el cómo, pero el qué es como hace la Iglesia. El qué es el credo de ellos. Bueno, el credo de la República, el credo de la democracia no es tecnológico. Eso tiene que estar presente con estrategias didácticas que sanamente puedan persuadir a los ciudadanos para que sigan siendo ciudadanos. Y sus acá hay una cuestión.
el rostro. Hay un tema de rostro y voz, que es lo que dijimos al principio, la globalización. Yo compro algo, no sé, en Japón y después no anda, no me puedo quejar, porque la globalización no tiene un rostro y no me da una voz. El Estado, supongamos, la República, tiene que plantarse en estos espacios diciendo, acá estoy yo, este es mi rostro, estos son mis símbolos, esta es mi liturgia republicana, según la Constitución Nacional, acá están los funcionarios, acá está el gobierno, los representantes del pueblo, usted ciudadano tiene una voz, hay un canal de comunicación y diseñamos la interfaz para que usted siga siendo ciudadano y esto siga siendo una república. Ahí está para mí el quid de la cuestión. El credo republicano como contenido y el cómo, bueno, de la manera que vayan evolucionando los medios a disposición. Bueno, Horacio, muchísimas gracias, de verdad. Creo que tus palabras y las de todos nos abrieron al menos un poco la cabeza del día de hoy. Y ya para ir cerrando, bueno, le queremos agradecer a usted, doctor Brizuela, a usted, Guillermo, y también a usted, Martín. Realmente ha sido una gran charla. Y para antes de cerrar, me gustaría pasarle la palabra a uno de los compañeros del equipo, a Agustín. No lo veo tampoco. Acá estoy, acá estoy. Acá. Agustín, te paso, te dejo. Gracias, Vito. Bueno, en primer lugar, agradecer este espacio. La verdad que hoy el vuelo académico que tuvieron estas charlas fue increíble. Se dio siempre una complementación muy grande y la participación de Horacio también contribuyó mucho a subir ese nivel. Así que súper disfruté de ese encuentro y seguramente todos ustedes por igual. Hoy arrancamos un poco tratando cuestiones ligadas a la tecnología y cómo influye de alguna manera en nuestro rol como ciudadanos, y rápidamente salieron cuestiones ligadas a la legitimidad del sistema político, a la situación de las democracias en este mundo globalizado y altamente conectado por estas mismas redes de las que han hablado tanto Guillermo como Horacio y Martín, y un poco comentándonos cómo está este terreno de juego, ¿no? En el que hoy en día Gerardo ha intentado preguntarles cuál es la vía necesaria o la vía conveniente para los ciudadanos comunes tener un impacto en este sentido, y ha resultado complicado abordar esa pregunta, ¿no? Con lo cual nuestro rol ahí parece estar transformándose, parece estar siendo adaptado a ese nuevo cambio y tan dinámico cambio que se da en el plano de la política ligada a las redes. Por ahí, Horacio, me hubiese gustado escucharte sobre la regulación de la Unión Europea que hay acerca de estas cuestiones, que siento que por ahí acá está más atrasado, pero será para otra ocasión. Y bueno, les comento que el 7, dentro de 15 días, vamos a tener un encuentro nuevo, otro café coloquial, que como les comentaba por chat, estaría buenísimo que nos ayuden a compartir. La idea es que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible, y a partir de eso podamos abordar esa pregunta de cómo el cambio, ¿no? Y cómo seguir involucrándonos e informándonos para dar ese clic. Así que vamos a estar charlando sobre democracia y libertad también. Va a estar Norma Morandini, que va a formar parte de nuestro espacio y seguramente sea una gran instancia para discutir estas cuestiones. La verdad es que me llevo una sorpresa muy grata con todos estos temas, y al ver la profundidad, ¿no? Y la complejidad que tienen en sí mismos, si bien son grandes los desafíos desde todos los puntos, incluso han introducido, Horacio, algunas cuestiones de psicología y de construcción de esa subjetividad, ¿no? Y cómo poder hacer a nuestros ciudadanos mejores ciudadanos a través de la información y de la capacitación o nutrir ese contacto humano. Así que les doy las gracias por esta charla y por habernos enriquecido tanto estas 2 horas. Gracias a Carlos, a Gerardo, a Josefina, que también estuvo por ahí. Bueno, Vito, y un saludo para todos. Usina Renaciendo en Instagram, el mail de contacto también es Usina Renaciendo, y ahí nos pueden encontrar para seguir difundiendo estos espacios. Sí, Agustín, antes de cerrar te quería interrumpir un segundito. Hubo muchas preguntas muy buenas en el chat. La verdad que no hubo tiempo para poder plantearlas a los expositores. La verdad que hubiera sido muy interesante muchas de las respuestas seguramente,
pero estoy viendo acá que estas preguntas se pueden guardar, ¿no es cierto? Sí. Agustín, acá se pueden archivar. Vamos a ver si podemos de alguna manera extractar de estas preguntas algunos temas centrales y subir en alguno de los lugares donde estamos empezando a publicar, subir comentarios o eventualmente alguna respuesta de los expositores. Yo sé especialmente los presentes hoy estarían encantados, ya los estoy comprometiendo, espero que no, pero estarían encantados en hacer algunos comentarios sobre algunas de estas preguntas, así que vamos a ir, estamos construyendo esto sobre la marcha, pero vamos a ir buscando un mecanismo de poder dar algún tipo de respuesta a muchos de estos interrogantes, que además son fundamentales. Además de ser interesantes, la verdad que son fundamentales. Así que bueno, agrego una cosita antes que cierre Agustín. Queremos decir que esto no es una sucesión de Zooms aislados. No, nuestro propósito no es tocar temas aleatoriamente, bueno, un Zoom por acá, un Zoom por allá. Esto es un proceso, estos cafés es cada 15 días y hay un objetivo que es la formación de una usina de ciudadanía, en donde todos los que están hablando en esta usina y van a seguir hablando en estos cafés, vamos a reunirlos y se va a desarrollar una escuela de ciudadanía de manera sistemática para que muchísima gente, y además sobre todo las nuevas generaciones, también puedan empezar a introducirse. Quizás vamos a tener que cambiar cosas del lenguaje para llegar también a los jóvenes. Y bueno, nada, contarles que el apoyo de ustedes es fundamental para que esto siga como una continuidad, no es simplemente algo fragmentario. Toda la gente que está participando, la idea es que siga participando y crezca un pensamiento importante dentro de la ciudadanía. Solamente quería agregar eso para complementar. Agustín. Excelente, Carlos, excelente. Sin dudas es así, sin dudas seguimos trabajando y codo a codo con cada uno de ustedes que se van sumando a lo largo de los cafés. Vi un comentario ahí, que decía, me costó un poco hoy seguir el hilo, la verdad es que sí tuvo un vuelo excelente a nivel académico y eso es un desafío positivo, así que a seguir informándonos, involucrándonos y transformando desde nuestro metro cuadrado. Les mando un saludo a todos, espero que sigan bien esta semana. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.